Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a estar un poquito apremiados con el tiempo hoy día, por la cuestión de que tenemos que tomar la lección más tardecito, 3:45. Vamos a empezar con la clase de hoy día, que es sobre fracturas maleolares. Déjenme ver. Ok, los que estamos, y los que no están con la cámara prendida, pues no están tampoco, pues no. Ok. Acordémonos que a nivel de maleolos, al hablar de maleolos, estamos hablando de las partes distales de la tibia y del peroné. La tibia tiene esta prominencia, este cachito que ustedes ven aquí, que es el maléolo medial, y tenemos la parte distal del peroné, que es el maléolo externo. A nivel de la unión de estos dos huesos a nivel distal, tenemos esta unión fibrosa, no es cartílago, no tiene nada que ver, es fibrosa, ligamentaria, que es la sindésmosis. Esta sindésmosis es la que nos va a dar la pauta para poder hacer la clasificación de este tipo de fracturas. Desde la sindésmosis hacia arriba están unidos estos dos huesos por la membrana interósea, que es de la misma calidad similar a la de la sindésmosis. ¿Sí? Tal vez saltándonos un poco de lo que es el mecanismo, vamos a hablar primero de lo que es el diagnóstico de este tipo de pacientes. Normalmente el trauma más común que ustedes van a ver en este tipo de problemas es la inversión forzada. Espérense un ratito que creo que estoy sin imagen yo. Es la inversión forzada del tobillo y del pie. Perdón. Sí, creo que estoy sin imagen. Perdón. Sí, mil disculpas. Ahora sí. Sí, lo que les estaba indicando, ¿no? La parte más comprometida es a nivel de lo que es la inversión forzada del tobillo, lo que nos va a traer un tobillo demasiado hinchado, con demasiado aumento de volumen. Normalmente el paciente por dolor no puede apoyar su pie, de poder hacerlo lo hace, pero hay demasiado dolor. La palabra cojera no me gusta mucho porque estamos hablando de un cojo, ¿no? Entonces no es lo ideal. Lo ideal es claudicación a la marcha. El paciente, si es que puede asentar, pues va a estar claudicando a la marcha. El aumento de volumen va a ser variable y va a haber una deformidad a nivel de la articulación del tobillo. La historia clínica nos va a indicar más que nada cómo fue el mecanismo del trauma. El paciente les va a decir, me viré el tobillo hacia adentro, me lo viré hacia afuera. Pues bueno, dependiendo de eso va a ser el trauma y va a ser la lesión. Radiografía de tobillo, pues tenemos la anteroposterior, la lateral y la oblicua. Prefiero que le nombren como oblicua, pero no como mortaja. Cuando se le nombra como mortaja es una confusión con el imagenólogo, ¿no? A ver un ratito. Listo. Clasificaciones hay muchas fracturas y muchas clasificaciones. Lauenhahn, parece, estoy con un problema de... ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. A ver, Lauenhahn, voy a ponerme en otro lugar porque está medio inestable por acá abajo la señal. Ok. ¿Ahí me escuchan? Ahí. Cambio fuera, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Me escuchan. Sí, doctor. Ahí estamos mejor. Ok. Vamos a tener entonces la clasificación de Danis-Weber. No se olviden de prender las cámaras, por favor. La clasificación de Danis-Weber que nos va a dar, de acuerdo al tipo de lesión, en donde va a estar ubicada con relación a la sindésmosis. Entonces, vamos a tener en cuenta ese tipo de lesiones de acuerdo al lugar donde está fracturado. Wilman, por favor, prenda su cámara.
En cuanto al grado de Hansen, nos indica que el tipo de lesión va a estar dada por el tipo de traumatismo. El tipo de traumatismo puede ser de acuerdo a esta combinación de mecanismos: supinación con aducción, es decir, hacia adentro; pronación con abducción, hacia afuera; y puede haber también combinación entre pronación, rotación externa, y supinación, rotación externa. Entonces, estos movimientos combinados pueden provocar las lesiones a nivel de lo que es las fracturas maleolares. Tenemos aquí, cuando existe una fractura en aducción hacia adentro, lo que se puede presentar es, primero, un desgarro de los ligamentos peroneos astragalinos o peroneos calcáneos, un esguince de tobillo. O si no, una avulsión del maléolo peroneo. Cuando son también asociadas a aducción y a rotación interna, aparte de la lesión, de la avulsión del maléolo peroneo, puede existir también la lesión del maléolo medial. Y cuando son en pronación o eversión, es decir, cuando el pie se nos va hacia afuera, como está en la figura, puede haber varias lesiones, especialmente lo que es la rotura de la sindesmosis, y si esta se va hacia arriba, la rotura de la membrana interósea, y una fractura suprasindesmal, es decir, por arriba de la sindesmosis a nivel maleolar externo. Aparte que puede existir también una fractura del maléolo interno. ¿Sí? Aquí lo vemos en radiografías. Miren esta imagen en la cual la unión que existe entre la tibia y el peroné distal está muy abierta, significa que la sindesmosis está rota. La sindesmosis máximo tiene que medir no más allá de 4 milímetros, y el espacio que existe entre lo que es el astrágalo con el maléolo interno tiene que ser un espacio mínimo de 2 a 3 milímetros, y eso da totalmente aperturado más de 1 centímetro. Significa que hay una rotura de un ligamento que es el deltoideo. Entonces esto, como está fuera de su parte anatómica, no solamente sería una fractura, sino una luxofractura de tobillo. Y por eso, dependiendo de esta sindesmosis, pues nos va a dar la clasificación de Danis-Weber, que va a ser las tipo A, que están debajo de la sindesmosis. Acordémonos que la ubicación es a nivel del maléolo externo. Las tipo A están debajo de la sindesmosis, las tipo B justo en la sindesmosis, es decir, a la altura de la sindesmosis, y las tipo C están por arriba de la sindesmosis. Las que están por debajo se llaman infrasindesmales o infrasindesmóticas, como le quieran decir. Cualquier nombre es válido. Perdón, ahí. Cualquier nombre es válido, que están debajo de la sindesmosis. Si están justo a nivel de la sindesmosis, son transindesmales. Y si están por encima, pues son suprasindesmales o suprasindesmóticas. Si queremos contar los maléolos que están afectos, pues vamos a tener que pueden haber un maléolo, que es unimaleolar, maléolo externo, o puede ser el maléolo interno. Cuando están afectos dos maléolos, el interno y el externo, son bimaleolares. Y cuando están afectos los tres maléolos, acordémonos cuando hablamos de pilón tibial, el fragmento posterior es el maléolo posterior, entonces se llamaría una fractura trimaleolar o de Cotton. Cotton como algodón en inglés. Al hablar de niños, acordémonos siempre en toda la parte distal de todos los huesos largos, fracturas de Salter y Harris. No se olviden nunca de Salter y Harris. Cuando ya estén por el internado, estén haciendo su especialidad, se van a acordar del doctor Oleas con Salter y Harris, como se las restregaba todo el tiempo. Esta fractura es una fractura similar en eversión a sí mismo, en la cual existe una torsión del tobillo, pero aparentemente ustedes no ven ninguna lesión. Lo máximo que se ve es una apertura de donde está el ligamento deltoideo. Pero ¿qué característica tiene esta lesión? La lesión es a nivel del tobillo, pero la fractura se va a presentar muy superior, muy proximal, es decir, exactamente en el cuello del peroné. Es una fractura súper rara y toma nombre de fractura de Mason-New. Entonces es una variante extra de todas las fracturas que hablamos, tipo A, B y C de Weber. El tratamiento de este tipo de fracturas, si está sin desplazamiento
el maléolo externo sin desplazamiento del maléolo tibial, el tratamiento conservador es aceptable, es decir, una bota corta de yeso durante aproximadamente 6 a 8 semanas y controles a ver si hay consolidación. Si hay apertura de la sindesmosis, ya se transforma en quirúrgica. Entonces, y cuando es quirúrgica, la opción, el gol estándar de este tipo de fracturas es esta plaquita fina, llamada, nosotros la llamamos tercio de tubo o tercio de caña, la cual nos ayuda a fijar la fractura de manera aceptable. Muchas veces, cuando hay apertura de la sindesmosis, como ustedes ven aquí, más de los 4 milímetros aceptables, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechar que armamos esta fractura con esta plaquita y colocamos un tornillo de lado a lado para cerrar la sindesmosis y dejarla reposar por un lapso de 6 semanas hasta que termine de cicatrizar y proceder nosotros a retirar este tornillo. Entonces, esto de aquí es cuando lo operaron al paciente y esto es cuando ya se sacó el tornillo y la sindesmosis, miren, de lo que estaba así, quedó así, como debe ser. Entonces, este se llama tornillo de situación. Suprasindesmal le llamamos como debe ser. Aquí está a nivel de la sindesmosis, pero bueno, depende de cada escuela. Tipo de complicaciones en este tipo de fracturas, muy raras. Rara vez yo he visto fracturas de maleolares complicadas, pero aquí no deja de mencionar la literatura la consolidación viciosa, la pseudoartrosis, la rigidez, compresión de la arteria en ocasiones por el material de osteosíntesis, se lo coloca y podemos comprimir la arteria, no nos damos cuenta dónde estamos poniendo el tornillo y la estamos apretando contra la placa. Son cosillas que pueden pasar. Preguntas, jóvenes, sobre fracturas maleolares. Pregunten ahora. Yasser, pregunte, ¿alguna cosa? Preguntas. Estamos completos en el equipo. Complicaciones pueden dar síndrome compartimental, todo eso, sangrado. A nivel del tobillo es muy difícil un síndrome compartimental porque no tenemos compartimentos a ese nivel. Bueno, salvo que sea una fractura superior, suprasindesmal, sí nos puede dar una fractura de tipo, nos puede dar un síndrome compartimental. Gracias. Cristian, ¿alguna pregunta? Que parece que está, ahorita que te veo medio empañada tu pantalla, me da la impresión como cuando estoy haciendo una artroscopía y se me calienta el cabezal y empieza a ver todo empañado. Preguntas, jóvenes, para ver si nos metemos con astrágalo. El día lunes, ayer me fue un paciente con una señorita de su edad, de la edad de ustedes. Terminé de darle la consulta, me dice, doctor, un gusto conocerlo. Y dije, ¿quién será? Había sido compañera de ustedes, de otro grupo, de otro colega. Entonces, ha tenido buenas referencias de las clases nuestras, ha tenido buenas referencias, es decir, estamos bien por ese lado. Dicen que por otro lado les esclavizan a dar clases a ellos, no sé, pero estaba gustosa del tipo de clases que llevamos acá, a pesar de que el doctor Olea es machetero, pero bueno. Ok. El astrágalo, acuérdense que es un hueso un poquito especial. Va a tener una de las complicaciones que teníamos en la cabeza del fémur, que es ¿cómo se llama? Lo que es la necrosis avascular cuando hay una fractura, ya que su irrigación es muy deficiente. A pesar de que tiene varias afluentes, la necrosis avascular es casi inminente en ocasiones. Y al haber una necrosis avascular, lo principal que se puede provocar es la parte de la necrosis vascular es una pseudoartrosis por falta de vascularización. Acordarnos de estas son las arterias principales de la irrigación del astrágalo. Acuérdense que el astrágalo solamente tiene pocas inserciones ligamentarias, no tiene inserciones musculares. Por si acaso le vayan a preguntar inserciones musculares del astrágalo, no hay. Entonces tenemos lo que son las, ¿cómo se llama? Las arterias de lo que son el sinus tarsi, tenemos la arteria del canal del tarso, tenemos la pedia, la tibial posterior, etc. Traumas, normalmente son traumas de muy alto, ¿cómo se llama? Son traumas muy severos, la mayoría automovilísticos, más frecuente en jóvenes adultos,
La fractura del cuello del astrágalo es la que más se presenta. El astrágalo, acuérdense que tiene la forma yo digo normalmente de un animal, cabeza, cuello y cuerpo, igualito, faltarían las patitas nada más. Entonces el cuerpo el 40% y la cabeza en un 10%. ¿Sí? La fractura de la cabeza del astrágalo muchas veces tiene que ver con un traumatismo en posición, ¿cómo se llama? En flexión plantar del pie, como se ve la mayoría de veces la posición de los tacos de las mujeres. No significa que las mujeres que hacen tacos se van a fracturar el astrágalo, cuidado, ojo. Es la posición del pie o la posición de la bailarina también podría ser impacto axial y puede provocar la fractura o el cizallamiento de la cabeza del astrágalo. Cuadro clínico, tenemos lo que es aumento de volumen, equimosis muy marcada, limitación funcional al movimiento de dorsiflexión y va a haber bastante dolor, es muy hipersensible esto de aquí. El tratamiento va a depender del desplazamiento. Aquí está el astrágalo, tenemos la cabeza, el cuello, donde está esta línea de fractura justamente, y el cuerpo del astrágalo. ¿Sí? Entonces, la cabeza cuando está fracturada, el tratamiento, si está desplazado, pues hay que hacer una osteosíntesis y explicarle y advertir al paciente del riesgo de necrosis avascular. Si es que deseamos hacer un tratamiento de tipo conservador, pues acordarnos de la bota suropedia, popliteopedia, bota corta de yeso, como le quieran decir, en posición 90 grados. Este aparatito no entra aquí en este juego, está de metiche, por favor no lo tomen en cuenta. Esto es un aparato que se utiliza para esguinces de tobillo. Aquí tenemos las fracturas del cuello del astrágalo. Normalmente las fracturas del cuello del astrágalo son por una hiperflexión dorsal, en las cuales ustedes pueden ver que la parte de adelante de la tibia, la parte anterior de la tibia, el fragmento, lo que es la parte del chaput, va a pegar como una guillotina sobre el cuello del astrágalo a provocar la fractura del mismo, ¿sí? Este tipo de fracturas van a constituir el 50% de las fracturas del astrágalo y puede asociarse a fracturas de compresión axial, como son las mesetas tibiales, fracturas vertebrales, fracturas de acetábulo, etcétera, etcétera. Fracturas malleolares también están incluidas. Normalmente el traumatismo es similar a las fracturas de calcáneo que vamos a ver más adelante, que son traumatismos de caída axial grande. Normalmente pueden haber también traumatismos cizallamiento, es decir, cuando el calcáneo hace este movimiento hacia posterior, yéndose a tocar en ocasiones hasta tibia. Esto puede provocar un cizallamiento y fractura del cuello del astrágalo. Manifestaciones clínicas, los mismos que vimos hace un momento. Pueden haber dolor en la flexión de los dedos, exactamente de todos los dedos del pie. En otros lugares le dicen ortejos, los dedos del pie. Muchas veces le dicen este nombre porque pueden confundirse con los de la mano. Acuérdense que los de la mano tienen cada uno sus nombres, sus deditos. En el pie no. El que algún día le diga dedo pulgar del pie, mándenlo a la escuela porque ni a la universidad debería estar ese joven. El tratamiento, fracturas sin desplazamiento, tratamiento conservador. Siempre hay que tomar en cuenta la integridad de la articulación subastragalina. La subastragalina es la articulación que queda entre el astrágalo y el calcáneo. Esa articulación, vaya ahí, esa articulación es la que nos va a dar la integridad y la decisión de un tratamiento adecuado. Las tipo 2 pueden estar desplazadas, pero la subastragalina puede estar subluxada o parcialmente luxada. Igual el tratamiento de tipo es de tipo conservador, no se reduce de tipo quirúrgico o si hay apertura más allá de 2 o 3 milímetros. Y la tipo 3 es quirúrgica cuando está luxada la subastragalina y al mismo tiempo hay una fractura con apertura mayor. ¿Sí? Aquí están los tipos de tratamientos, lo que es la inmovilización, acá lo que es la reducción, más ya sea tratamiento con yeso o tratamiento quirúrgico. Y si está lesionada a futuro, no inmediatamente, tenemos que valorar eso es a futuro, la subastragalina, pues habrá que hacer una fusión entre lo que es el calcáneo y el astrágalo para fusionar la subastragalina, es decir, realizar una artrodesis subastragalina. Y las fracturas del cuerpo, que son las últimas,
que son las que están a este nivel. Este tipo de fracturas son las de menor, perdón, las segundas de mayor frecuencia después de las del cuello. Pueden estar asociadas a las mismas fracturas que observamos hace un momento, pero nos va a llamar la atención una fractura en especial del cuerpo en la cual, en la proyección antero-posterior del astrágalo que ustedes ven aquí, pueden existir imágenes en sacabocado, que pueden dar a la radiografía una imagen, como la palabra lo dice, en sacabocado, que es de una osteocondritis disecante, que es llamado imagenológicamente como signo de Hawking, que es cuando ustedes ven la imagencita en el domo del astrágalo, ¿sí? Este es el signo de Hawking, en el cual hay esta imagen totalmente radio opaca, esta es radiolúcida, perdón, estoy confundiendo los términos, radiolúcida en el cuerpo del astrágalo, radio opaco es esto, ¿sí? Entonces va a provocar, a nivel de resonancia magnética se lo va a ver mucho mejor, especialmente cuando hay necrosis avascular. Listo, lo que es astrágalo, jóvenes, preguntas. Pregunten, están sabiondos hoy día. Kevin, pregunta. Joel, pregunta. Doctor, ¿por qué se producía el signo de Hawking? Que no me quedó tan claro. El signo de Hawking es la presencia de una necrosis o una osteocondritis disecante en el domo del cuerpo del astrágalo. Más se lo va a poder ver en la radiografía antero-posterior. Es una imagen en sacabocado. Posterior a un traumatismo o secundaria a un esguince crónico del tobillo, también nos puede dar una imagen similar. Y el último es lo que es fracturas de calcáneo. Con esto terminamos lo que es miembro inferior. La próxima semana son los exámenes, ¿no? Sí, doctor. El día jueves vamos a ver solamente 3 luxaciones, las más importantes, que son la acromioclavicular, la glenohumeral y la de cadera. Es decir, ya las voy a tener por ahí separadas porque tengo todas las luxaciones en ese capítulo, pero vamos a hablar de las 3 más frecuentes que son propias de una emergencia, de una urgencia en el momento que ustedes les lleguen a tocar una de esas. Fracturas de calcáneo. Este huesito es muy esponjoso, es uno de los más esponjosos del cuerpo humano. Acuérdense que es tan esponjoso similar a los cuerpos vertebrales y son, por ser tan esponjosos, son los que tienen más tendencia a aplastarse cuando hay un trauma axial. Aquí ustedes lo pueden ver, da la impresión, tiene la forma aproximadamente de un trapecio. Tenemos varias partes, lo que es la subastragalina, esta muesca que es el sustentáculum tali. Aquí, acuérdense, todo esto es la subastragalina, toda esta articulación que va desde el astrágalo anterior, desde su cabeza hasta la parte posterior del calcáneo, y tenemos la tuberosidad posterior del calcáneo. Muchas veces ustedes se van a topar con casos de espolones calcáneos, que siempre lo van a escuchar que tienen familiares suyos, todo eso. El espolón calcáneo no es nada más, no es que es algo propio del calcáneo, no, el espolón calcáneo es una calcificación de la fascia plantar a este nivel. Se calcifica y va a dar la impresión de una espina de rosa, que es el espolón calcáneo. Las caídas de altura corporal elevada, las caídas de altura no corporal, de altura mayor de 3 a 4 metros, caídas sobre sus talones, puede provocar este tipo de lesión. Y puede transmitir al resto de huesos que tienen carga, como son las mesetas tibiales, los acetábulos, ¿cómo se llama? Las vértebras pueden llegar a fracturarse por este tipo de lesión. Por eso es indicativo en algunos centros de trauma que cuando hay fracturas de calcáneo hay que investigar radiológicamente también columna, mesetas, para ver si no hay una fractura que se nos está pasando. ¿Sí? Entonces, aquí menciona claramente los tipos de lesiones asociadas que pueden existir. En esto va a llamar bastante la atención es la gran hinchazón que presentan estas fracturas. Son unas fracturas que deforman el talón, lo hacen demasiado ancho. ¿Por qué? Puede ser por el aplastamiento y a veces por el complejo secundario de las partes blandas. Y entonces van a ustedes a ver bastante quimosis, en ocasiones flitenas también presentes a este nivel. El edema puede llegar hasta los maleolos, que uno puede confundirse que existe una fractura maleolar, pero no está de más descartarla con lo que es radiografías. Las radiografías propias son la anteroposterior,
la axial, que es esta toma que ustedes están viendo, que es la axial de calcáneo, y la lateral, ¿sí? En la lateral pueden ustedes observar varias fracturas de tipo parcelar, como son la fractura de la tuberosidad anterior, como pueden ser también fracturas que comprometan la subastragalina, como esta pretalámica, fracturas retrotalámicas y fracturas de la tuberosidad posterior. Todas esas pueden estar presentes y también pueden haber patrones de tipo articular desde el punto de vista axial. ¿Y cómo lo sabremos? Pues es muy difícil diagnosticarlo solamente con las radiografías que mencionamos. Por eso es que cuando hay fracturas de calcáneo radiológicamente diagnosticadas, hay que solicitar de manera obligatoria una tomografía. En la radiografía lateral tenemos desde la tuberosidad posterior hasta el punto más alto de la subastragalina y a nivel del tubérculo anterior del calcáneo, tenemos unas líneas que van a pasar, las podemos nosotros rayar en la radiografía lateral, una línea que va desde la tuberosidad anterior hasta la parte más alta de la subastragalina y otra línea que va de la tuberosidad posterior a la más alta de la subastragalina. Con un graduador o de los que teníamos en la escuela o con un goniómetro de los que tenemos los traumatólogos, medimos este ángulo. Si este ángulo mide de 25 a 40 grados, es óptimo y significa que no ha habido aplastamiento de las tragas, del calcáneo. Este ángulo se llama ángulo de Wöhler, es un alemán, de nombre alemán. El ángulo de Wöhler, si es que está más ancho, es decir, no es que está más cerrado. Si está más cerrado, estamos hablando de menos de 25 grados. Pero si este ángulo se abre más, 50, 60 grados, 90 grados, ya es más grande, estamos hablando de un aplastamiento del calcáneo. Entonces, ustedes ven que el ángulo de Wöhler puede estar disminuido, aumentado, puede estar neutro, que no deja de decir que está aplastado, o puede estar invertido. ¿Sí? Esta es una radiografía en la cual podemos ver claramente una fractura, una lateral que abarca hasta la subastragalina. La misma radiografía es la solicitud de tomografía y vemos que esto originalmente abarca hasta la subastragalina. Y ustedes pueden ver las diferentes tomas para que ustedes puedan ver los fragmentos a ese nivel. La tomografía más se la solicita para planificación operatoria, es decir, no es obligatorio que ustedes la pidan, pero sí es obligatorio que el posgradista de traumatología o el tratante la pida. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver cómo está un calcáneo aplastado, normalmente tipo 1, un tipo 2 está más plano y un tipo 3 invertido totalmente. ¿Sí? Y aquí está la tomografía axial, podemos ver los diferentes cortes, cada uno de los pedacitos del calcáneo desplazado. Aquí vemos también la tomografía, hay una clasificación de tomografía, pero es demasiado extensa que no se la pienso mencionar a ustedes porque esto ya les digo más es para posgrado. ¿Sí? En cuanto a tratamientos conservadores, que a mí me gusta bastante el tratamiento conservador en calcáneo, porque el calcáneo es un hueso muy traicionero, es un hueso que no consolida de una manera adecuada si se le coloca material de osteosíntesis. Para mi criterio, el calcáneo consolida mejor en un tratamiento de tipo conservador que quirúrgico. El tratamiento ideal es un vendaje, un yeso suropedio, popliteopedio, en el cual tiene que estar bien almohadillado. No es este de aquí, de Grafin, que le han puesto aquí. Este yeso de Grafin los utilizan otras escuelas, en las cuales los médicos dejan el talón al aire libre para que no haya apoyo, y por lo tanto no vaya a haber compresión a nivel del calcáneo. Yo prefiero colocar una bota cerrada con abundante algodón, abundante guata en esa área, si es posible hasta 3 vendas solamente para el calcáneo para que esté un poco más descansado. Esto de aquí ya es una técnica que nos inventamos aquí los traumatólogos, que se llama técnica de Székely-Presti, que no es nada más que cuando tenemos una fractura de calcáneo, pasar con ayuda de rayos X la parte proximal de la fractura y con eso manipular nosotros para que quede perfectamente adosado. Cuando está adosado pasamos totalmente el clavo y se acaba el problema. Hay varios tipos de osteosíntesis, los cuales son de cada una de las elecciones del cirujano. Como le digo, principalmente calcáneo yo no opero porque no veo resultados excelentes comparados con los que son de tipo conservador. Y complicaciones, esto sí se observa bastante, retardo de la cicatrización. Por eso es que es muy desagradable operar los calcáneos, porque hay mucha infección, hay mucha dehiscencia de sutura al momento de querer cerrar esas heridas, hay necrosis cutánea,
Des en cuenta que la mayoría de las complicaciones son por partes blandas. Es raro que el calcáneo como hueso se nos complique. ¿Por qué? Porque es esponjoso. Porque tarde o temprano, en buena o en mala posición, va a pegar por lo que es esponjoso 100%. Y si tenemos un calcáneo que se nos ha aplastado y tenemos una subastragalina que está comprometida, una de las secuelas de este tipo de fractura es un pie plano traumático de tipo valgo. Valgo es cuando se va hacia afuera y varo cuando se va hacia adentro, ¿sí? Vamos a ver un talón por el aplastamiento totalmente ancho. Esas son las complicaciones, las secuelas de una fractura de calcáneo. Obviamente la subastragalina puede estar comprometida y formando una artrosis y que a la larga va a necesitar una artrodesis, que es esto lo que ustedes están viendo. Una artrodesis subastragalina. Aquí vemos la artrosis a nivel de la subastragalina y esto es una artrodesis totalmente pegado a lo que es astrágalo y calcáneo. Preguntas, jóvenes. ¿Dudas? Doctor, disculpe, ¿después de qué tiempo la persona podría volver a sentar el pie y poder caminar? Normalmente eso puede ser aproximadamente a las 8 semanas, siempre y cuando ya se observe una consolidación, que normalmente en calcáneo de 6 a 8 semanas ya se observa consolidación porque hay un hueso bien esponjoso. Entonces si depende de si es una fractura leve, que se ha armado bien, que el ángulo de Beller no está comprometido, el paciente no va a tener complicaciones, pero si es una que ha tenido un ángulo de Beller neutro o invertido, hay que hacer controles cada rato con tomografías y radiografías. Dudas, jóvenes, pregunten. Pregunten que se acaba el superciclo de más de 6 meses. Yamilet, ¿qué le pasa? ¿Están buenas las uñas? Estoy nerviosa, doctor. ¿Está nerviosa? ¿Por qué? Solo porque la mayoría de las preguntas que les toca hoy a ustedes, el 60% son nuevas que hizo hoy día. Solo por eso. No le van a salir en las matrices. Por gusto, se mata esa Rosalía. Ha sido tremenda Rosalía, carita de que no hace nada. ¿Qué me hace reír? Ah, ¿qué pasó, Cristian? Te veo más nublado, ya está pasando al otro mundo. ¿O están fumando ahí en la casa? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Cómo está tu familiar? Más o menos, más o menos. Más o menos. Hay que hacerle más exámenes entonces posiblemente. Jocelyn, ¿qué le pasa? Están oscuras. Ya mismo empezamos la... nos faltan casi 9 minutos para la lección. Es el sol, doctor.